Vamos a hablar, como siempre, con la coordinadora estatal de pensionistas aquí en Málaga, encabezada por Encarni. Encarni, muchas temas las Hola. pensiones, ¿eh? Sí, mucha tela y mucha preocupación que tienen determinados sectores públicos por meter en la cabeza de la población que el sistema de pensiones que tenemos es inviable y que hay que ir a otro sistema. Bueno, últimamente nos están regalando muchísimas televisiones y el famoso Rivera, pues diciendo que el sistema público de pensiones es un sistema piramidal y que es inviable. ¿Qué buscan esta propaganda? Pues busca una cosa clara, los negocios de los grandes bancos y de los grandes fondos de inversión, que quieren hacer de las pensiones públicas un negocio privado y convertirlo en lo que llaman pensiones privadas, que no es más que un producto financiero que ellos van a gestionar, que ellos van a invertir y de los que ellos pues sacan su beneficio a costa de empobrecer el sistema público de pensiones, que es solidario, el que te garantiza realmente la pensión y el que garantiza la solidaridad intergeneracional y territorial. Entonces, bueno, esta ofensiva, esta necesidad que tienen ahora de enfrentar a los jóvenes con los mayores, culpando a los pensionistas de los bajos salarios y de los empleos precarios que tiene la juventud, hay que tener movilidad de menos ingresos a la caja de la seguridad social, que es la que cubre las pensiones colectivas. Entonces, bueno, pues ese es el primer panorama que estamos viendo, ese tipo de propaganda contra los sistemas públicos. Y quiero decir que eso no solo en España. Hace 2 días ha habido una manifestación muy masiva en Bélgica porque también están recortando allí los sistemas de pensiones. Aquí hay un plan muy bien diseñado donde se trata de que las pensiones públicas se reduzcan, se empobrezcan para hacer el negocio de las pensiones privadas de las grandes corporaciones económicas. Y eso es una política de la Comunidad Económica Europea. Yo creo que Así que ese es el panorama el panorama de verdad que que es durillo, que es durillo. pinta duro, pinta duro. Vosotros seguís utilizando, todos los lunes ya habéis empezado, esos lunes al sol aquí en Málaga, pero ¿qué más se puede hacer? Sí, pero yo quería hablar un poquito sobre la sostenibilidad del sistema, esa que Sí, nos dicen tanto que no es que, sostenible. Por un lado, en los últimos años está creciendo el número de cotizantes. claro, Ahora mismo hay 21 millones y pico de cotizantes. Por otro lado, está lo que hablaba el compañero Guasmi. Hay constancia, tenemos constancia de que el dinero de la Caja de la Seguridad Social se han utilizado para gastos ajenos a las pensiones de la Seguridad Social. Por eso nuestra reclamación de que el Tribunal de Cuentas, que no es cualquiera, sino un organismo oficial, evalúe las cuentas de la Seguridad Social, porque seguro que se va a demostrar que Hacienda tiene que reingresar muchísimo dinero a las arcas de la Seguridad Social. De hecho, en una auditoría parcial que ya está hecha, pues están esos 103.000 millones que ya en esa auditoría la auditora dice claramente que efectivamente han sido gastos impropios de la Seguridad Social y que Hacienda lo tiene que reintegrar. Nosotros pedimos una auditoría de muchos más años, porque han sido muchos más años los que se ha ido sacando dinero de la Seguridad Social para pagar gastos que no son de pensiones. Pero yo quería decir una cosa. Los que dicen que el sistema público es insostenible siempre se callan una cosa. Que todos los sistemas que han fracasado, que se han hundido y que han tenido que recuperar los estados con impuestos generales han sido sistemas privados. Nunca un sistema público. Porque un sistema público, además de las cuotas que la engrosan, pues también tiene que estar financiado en parte por los impuestos generales del Estado, de la que los pensionistas y las pensionistas también tributamos. Entonces, no hay ninguna base real para decir que un sistema público no es sostenible. Y otra cosa ya, aterrizando. En los sistemas privados, la gente
aparte de que la rentabilidad es la que pueda ahorrar, o sea, la capacidad de ahorro que tenga es lo que se va a encontrar de pensión, eso sí, no ha habido inversiones y se han perdido parte de esos dineros, que ocurre muy a menudo. Pero una persona se ve enfrentada a lo que ha podido ahorrar. Quiere decir que aquellas personas, que es la mayoría, que tiene salarios bajos, salarios medios, su capacidad de aportar a un fondo de pensiones individual va a ser mínima. Claro. Y entonces, pues, los déficits económicos se ha visto de que hay otra manera de enjugarlo, que es aumentar los ingresos de la seguridad social. Podemos luchar colectivamente por mejorar. Nosotros estamos diciendo la pensión mínima que sea igual al salario mínimo. Cierto es que no lo hemos conseguido. Y cierto que son muy miserables las pensiones mínimas, pero también es cierto que le van a subir un 9% en vez de un 2,8%. Eso es fruto de la lucha pensionista. Sí. Entonces, en un tema público tenemos posibilidades de organizarnos y de defendernos colectivamente. Y eso no cae en saco roto. Ese derrotismo del que también el poder está muy interesado que creamos, de que es que lo que se hace no sirve para nada, eso no es verdad. Todo sirve. Y eso históricamente se puede demostrar. Sirve. Cuando aparecen los primeros seguros en 1921 en España es porque hay una lucha muy fuerte para que se dé cobertura a los accidentes de trabajo, a la viudedad y a la orfandad. Y lo lucha la clase obrera y lo ponen los gobiernos de entonces porque hay una lucha y lo ponen y legislan en ese sentido. Entonces, claro que sí, en sistemas colectivos nos podemos organizar, podemos luchar y podemos conseguir mejoras. Y de hecho, en el tema reciente, con el tema del 0,25, al tema del IPC, a otra cosa es que ahora hablamos del IPC. ¿Vale? Otra cosa es que ahora hablamos del IPC y de lo que eso supone. Claro. Para las pensiones mínimas. Claro, es que... pero hay una diferencia, hay una ¿verdad? Diferencia, y eso ha sido por la lucha pensionista. Hay una cosa que es muy significativa y que me preguntaba pues una persona de la que nos sigue, y es que hablamos mucho de las pensiones y llevamos varios años hablando de que se va a equiparar al salario mínimo, pero eso no llega ni va a llegar. ¿Tú crees que lo veré yo? Yo creo que si nos lo creemos, nos organizamos y luchamos, lo vamos a ver. Mira, ahora mismo han puesto en marcha en el País Vasco una iniciativa legislativa popular. Claro, los vascos son los vascos. Claro, es que ellos llevan una delantera ahí. Justamente pidiendo que el gobierno vasco pague el complemento a la pensión estatal que iguale todas las pensiones mínimas al salario mínimo. Ahora. Y hay una lucha allí muy interesante. De eso habla poco los tertulianos, no dice nada de eso, y habla poco las televisiones, porque claro, ese ejemplo no interesa. Que se entienda. Nuestra generación pues va pasando, pero a la hora de organizar siempre somos los mismos, siempre son las mismas caras. No vemos que la juventud aporte un apoyo sustancial al tema de las pensiones, cuando ellos son los más implicados en este tema. ¿Qué se puede hacer ahí? Es que, claro, aquí hay un tema. Vitalmente un joven está muy lejos de la jubilación. Y ahora mismo su problema es la vivienda, su problema es que no le llega el sueldo, su problema es que no le renuevan el contrato. Sí, que la juventud está inmersa en una problemática social tan fuerte que ve a largo plazo, pues le cuesta, ¿no? Y eso es lógico. Ahora bien, lo que no pueden es los jóvenes picar en esa carnaza que está alargando los sectores financieros de que la culpa de su situación la tenemos los pensionistas. Las pensiones no tienen nada que ver con que su empresario no les pague la hora extra, no le haga un contrato fijo, no les pague un sueldo decente. De eso en absoluto tenemos culpa los pensionistas, pero digo más, quienes estamos luchando hoy, estamos luchando por preservar un sistema de seguridad social para la vejez, para las futuras generaciones. Estamos luchando por un legado social que queremos que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras nietas puedan tener. Porque una vejez con una situación de miseria económica absoluta es una vejez sin dignidad, es una vejez sin salud, es una vejez de tristeza.
Y no queremos eso para No. nuestros hijos, ni para nuestros nietos, ni para nuestras nietas. Eso está muy claro. Y Bueno, yo lo que quería era un poco hablar acerca de las subidas que se habían, bueno, de este año 2025, ¿no? Que estaban, bueno, supuestamente que son ligadas al IPC, ¿no? Que claro, luego están las generales es el 2,8%, las mínimas 6% y las no contributivas el 9%, ¿no? Efectivamente. Entonces, claro. Claro. ¿Cómo se desglosan un poco para que sepamos los demás, las personas así que estamos un poquito más verdes, yo me incluyo, en el tema de la contributiva y no contributiva? Que esto es una cosa que... Ahora lo explico. Explícalo un poquito, Carmen. Bueno, las pensiones contributivas es que van ligadas a las cotizaciones, a la vida laboral tuya y a las cotizaciones. En la cuantía de la pensión se consta o tiene repercusión los años que has trabajado y lo que has cotizado, que está en función de un porcentaje de tu sueldo, ¿vale? Esa es la pensión contributiva. La pensión no contributiva es aquella que se paga con los impuestos generales del Estado. Entonces, el carácter no tiene carácter contributivo porque no se ha contribuido de manera directa a sostener ese sistema. Pero entrando ya en las cantidades, pues antedicho que respecto al 0,25, que durante el gobierno de Rajoy se nos subió, y creo que gracias también a la lucha que hemos desarrollado, pues ahora se nos aplica el IPC medio. Pero claro, ¿el IPC medio de dónde sale? El IPC medio sale de calcular la subida de una serie de productos, no recuerdo cuántas horas, no voy a dar cifra por no arriesgarme, pero en función de lo que han subido esos productos, saca la inflación. ¿Qué ocurre con esa composición del IPC? Pues ocurre que a muchos de esos productos no tenemos acceso las personas trabajadoras ni jubiladas, porque realmente el 80% de nuestra pensión se va en alimentación, en energía y en vivienda en algunos casos, bien a través de una hipoteca, bien a través de un alquiler. Y, lógicamente, esas subidas han sido más altas, sobre todo el precio de la alimentación ha sido brutal, ha sido más alta que lo que nos van a subir. De manera que nos encontramos que nos aplican un IPC en base a unas variables y las variables que realmente no repercuten tienen una inflación mucho más alta. Por lo tanto, estamos teniendo siempre una pérdida de poder adquisitivo, constante. Y además otra cosa, ahora nos suben el 2,8, la subida general para las pensiones contributivas, que es la media del 24. Pero es que el 1 de enero nos empezaron a subir las cosas. Claro, o sea que ahora con la inflación del año anterior empezamos a pagar la inflación futura. Por lo tanto, hay ahí una cadena que cuando se dice la subida de las pensiones, primero hay que matizar, no es una subida. Es teóricamente recupera lo que se ha perdido, porque subí solo lo que ha subido el IPC. Por lo tanto, aunque nominalmente suba el número, realmente a la hora de comprar tú no tienes más capacidad adquisitiva, ¿eh? Y entonces, pues, ese concepto de que han subido las pensiones, sobre todo los agoreros y los interesados, que quieren decir que los pensionistas y las pensionistas vivimos muy bien, lo dicen mucho, pues primero matiza eso. No nos han subido. Teóricamente nos han repuesto lo que una pequeña parte hemos perdido. No suficiente por el tiempo que se ha estado... Con las variables que se hacen, no cabe duda de que perdemos poder adquisitivo. Perdemos. Si además, si ahora a ti te van a subir 40, 45 euros, tu poder adquisitivo se va a ver mermado, porque como un índice Carni, el día 1 de enero ha subido la luz, ha subido muchísimas cosas básicas, ahora está la gente debutando que van a ir a la huelga por el mismo tema, y con lo cual esos 46 euros no te valen para nada, porque tú te vas a gastar 80. Claro, pero aquí ¿qué tendría que hacer el gobierno? Desarrollar una política de control de precios. Claro. Porque es que le suben los precios no es el gobierno. No. Bueno, en los ayuntamientos y eso, si nos suben la luz y el agua y eso, es el gobierno municipal, está muy claro. Pero quien sube los precios de los productos de primera necesidad son las grandes cadenas comerciales.
Y el gobierno tendría que legislar y desarrollar un control de precios, porque los beneficios de estos señores, quien quiera que lo mire, los grandes empresarios y las grandes cadenas de alimentación no paran y los bancos no paran de aumentar sus beneficios. Así es, así es. No paran de aumentar sus beneficios y su participación en la riqueza nacional, la renta nacional, es cada vez más alta, mientras que la de la clase obrera es cada vez más pequeña. Más pequeña. Menor. Entonces Menor. está claro que ahí hay una apropiación de un sector de la población de las riquezas que producimos en este país. Sí, no, está claro. Y además hay un tema que siempre... la mujer es la más perjudicada en el tema de las pensiones siempre. Yo no sé por qué. Pues hay muchas hablamos de un razones, gobierno Paco. progresista, pero... Hay muchas razones. Mira, tú ten en cuenta que una mujer, como ha dicho la compañera Isabel, Sí. ha tenido que compatibilizar cuidado de la Sí. familia con trabajo retributivo. Exacto. Pues eso hace que muchas veces los trabajos a tiempo parcial lo coja una mujer. Claro. Porque cómo lo gestiona, cómo lo puede resolver. Entonces, el trabajo a tiempo parcial, mayoría de mujeres. Y bueno, y ahora me voy a parar un poquito en esto, si me lo permite. Sí, sí. Hasta una sentencia del Tribunal Europeo y una sentencia del Tribunal Constitucional del año pasado, bueno, del 19, que el gobierno puso en marcha el año pasado, las personas que trabajaban a tiempo parcial le sumaban las horas para considerarle un día de cotización. Sí. Entonces, claro, una mujer que tiene, las mujeres que es el grueso del trabajo a Sí, tiempo sí, sí. parcial, si trabajan 4 horas, pues necesitaban 2 días para que se le considerara uno. O sea que... Eso se ha enmendado, pero eso se ha enmendado a partir de octubre del 23, ¿eh? Sí, Pero sí, no sí. es carácter retroactivo, supongo. No tiene carácter tiene carácter retroactivo. retroactivo. No tiene Todavía carácter sí. retroactivo. Esto hace Entonces, muchos años. muchísimas mujeres se han quedado sin pensión contributiva y por eso tienen las Tienen no las no contributivas, contributivas, por eso. justamente porque no tenían días- los 5.400 y pico días Exacto. cotizados que necesitaban para la pensión contributiva. ¿eh? Así es, así es. Entonces, pues esa discriminación que se ha ejercido, pues era doble discriminación. Una, por el papel social de la mujer, Claro. y otra, porque se legisla para endurecerle el acceso a las prestaciones de contributivas. Y no- A ver, tenemos mucha fe, mucha esperanza, como dice Juanmi. Y la verdad que somos optimistas de que va a llegar el día, de que todo se va a equiparar y que no va a haber... unos están ahí y otros están tan bajos. Realmente el movimiento pensionista se lo cree, todo el mundo. Sí. Los que estamos, sí. Sí, no, yo sí, yo me lo Porque creo. estamos, sí. Pero yo creo que no es una cuestión de creencia solo, que es una cuestión de mirar un poquito la historia. Y la historia nos dice una cosa, que si tenemos hoy 8 horas, que por cierto hay que ver trabajito que está costando rebajarlo con lo que ha subido la productividad, y los empresarios aferrados A lo que le con bajan. los grandes beneficios que están teniendo a no mejorar la vida de la gente, ¿eh? Eso ya dicho sea de paso, si se consiguió las 8 horas es porque la gente la peleó. Exacto. Si se ha conseguido. Mira, yo últimamente he hecho un trabajito sobre el SOBI, el Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez, que se puso en marcha bajo la dictadura de Franco en el Exacto. 47. Y a menos que miren la historia, te das cuenta cómo se va ampliando la cobertura de la seguridad social a la ayuda farmacéutica, a la ayuda sanitaria, a la protección al embarazo, según se va luchando por las cosas. Efectivamente. Yo sé que es duro, No, yo sé pero que es cómodo decir, hombre, pues estos tenían que hacer no sé qué, pues ¿por qué no hacen no sé cuánto? Y bueno, y protestar en los bares o con la familia, ¿no? Y amargarse la vida. Eso no nos lleva a ningún lado. Y la lucha es dura. También sé que la lucha es dura, pero yo digo que más dura es la miseria. Sí, Y más dura es la falta de derechos. sí, sí, por supuesto. Y más dura es que no puedas vivir con dignidad. Y entonces eso son cosas bastante más duras. Luego tenemos que organizarnos y luchar a nuestro nivel. Y sobre todo tener conciencia de que los cambios son posibles.
porque lo digo, no es una cuestión de creencia, es que el mundo no para de cambiar, que a veces hay retroceso, sí, porque la historia no es... la historia es como un río, ¿no? Que tiene sus meandros y que de pronto va para allá y ahora vuelve otra vez para atrás. La historia es así, pero la historia se impulsa por reivindicaciones, por lucha y porque los seres humanos concebimos que otra vida es posible. Sí, Y la que verdad esta que... falta de derechos ni es humana, ni es justa, ni es racional siquiera. ¿Cómo va a ser racional que alguien no tenga un piso y esté en la calle, o que haya familias hacinadas en una vivienda, y que haya personas que tengan 6, 7, 8, 10 viviendas, bien para especular, o bien en otros niveles más altos para disfrutarla cada 2 años? O sea, eso no es racional. No. Y entonces, pues yo creo que concibiendo otro mundo y aportando lo que podamos por mejorar ese mundo, claro que lo mejoramos, porque es que porque es la historia, no es porque lo diga yo. No, es la historia, está ahí la historia. Y luego el tema de la reforma de la jubilación, de la nueva reforma de la jubilación, que fue el día 24 de diciembre que se aprobó, ¿no? Sí, que empieza en vigor a partir del 1 de abril de este año. Y ahora nos suben para jubilarnos a partir de los 60, o sea, a los 68, según los años que hayamos cotizado y todo esto. Entonces, claro, nos hacen jubilarnos más tarde, tenemos que haber cotizado muchos más años, que no llegamos, todos no llegamos, y bueno, pues, ¿esto qué hacemos? Es que, claro, como hay que engañar personas, todo hay que envolverlo, ¿no? Entonces eso se llama jubilación activa. Sí. Claro. A ver si nos enteramos que se llama jubilación activa. Ya ha habido quien lo ha dicho. Sí, sí. ¿Qué están haciendo? Pues están poniendo una serie de incentivos para que la gente llegue a los 70 años y 70 y tanto trabajando. ¿Quién puede llegar a esa edad? Pues puede llegar determinadas personas que tienen trabajo que no le ha supuesto un desgaste excesivo, y por desgaste no es solo físico, sino mental, psicológico y mental. Bueno. Hablo de la enseñanza de la sanidad porque tengo familia en la enseñanza y en la sanidad, y es horroroso lo que tienen que vivir y el desgaste que tienen. Entonces, claro, solamente ese tipo de personas puede llegar a eso. O que aquí viene el truco, aquellas personas que su pensión es tan insuficiente que no le queda más remedio que compaginarlo con un trabajo. Eso es la jubilación activa. La jubilación activa lleva a lo que decía Isabel, de ese país que es Norteamérica, que hay gente con 90 años de cajero en los supermercados que prácticamente se mueren trabajando. Entonces, bueno, pues por ahí van los tiros. Los tiros van no solo por aumentar la edad de jubilación y llevarnos casi al borde de la tumba trabajando, sino que también va por el lado de que la gente se saque seguros privados para que después también poder compaginar esto y lo otro y no tener que llegar ir haciendo mayor tiempo, trabajando. ¿no? Sí, que la jubilación y claro, activa... eso le repercute de manera especial a las mujeres, porque son las que tienen carreras más cortas, menos años cotizados, menos cantidades, porque también una mujer de normal, incluso con cualificación profesional y con estudios, ha tenido que optar a trabajo menos cualificado. Y lo que hablábamos antes, los contratos parciales. Pero ahora resulta que, desgraciadamente, yo tengo mis facultades bien, yo puedo trabajar y lo demuestro cada día, y ahora si voy a presentar un espectáculo y me dan 500 euros, me descuenta de IRPF, pues, 100 y pico, 130 euros. Puedes tú llegar a pagarle a Hacienda 200 euros. Es que yo de verdad, o sea, es que fíjate, o sea, si esa misma técnica se le aplicase a las grandes fortunas de nuestro país, pues me parecería razonable. Claro, es que me parecería razonable, pero a una persona como la que tú estás refiriéndote, en este caso a ti mismo, soy yo personalmente. Que se le aplique ese coeficiente, yo es que no lo entiendo. O sea, es que de verdad. Yo, sinceramente, creo que hay, institucionalmente, se castiga a las personas con menos recursos. Sí. Total. Es que lo creo sinceramente. Mira, yo opino como tú. Y voy a dar otra noticia. Vamos a ver, salió una sentencia que las personas que trabajamos en los años desde el 67 al 75 habíamos estado pagando a la Seguridad Social y a la Mutualidad.
Y ha salido una sentencia que tiene que devolver parte de ese dinero de la mutualidad. Hacienda lo aplicó el año pasado. Cierto. Lo aplica el año pasado y entonces lo aplica con el siguiente criterio. Aquellas personas que no declaran, porque sus ingresos no llegan al mínimo, pero sí le descontaron esa cuota que le tienen que devolver, no se la devuelven. No se la devuelve. No se la devuelven. No. O sea, castiga... Al más débil. Pero fijaros, castiga a quienes tienen más problemas económicos. Porque resulta que a esas personas, en su día, o sea, supongamos, tú y yo hemos trabajado en el textil, por decirlo de alguna manera, y nos han descontado la misma mutualidad. Ahora, tú declaras Hacienda y yo no. Bueno, pues Hacienda a ti te va a devolver una parte, pero a mí no. A mí que me la descontaron, no. Entonces, dice es que hay una política institucional como que de castigo a las personas con menos recursos. Yo Entonces, sé. bueno, aparte, Paco, que tendrían que cotizar el impuesto de sociedades, tendría que estar en el 25, en el 30, Exacto. y con unos beneficios enormes las empresas están pagando un 15%. Un 15%. Y el Estado está dejando de recaudar miles de millones. Perdón, ¿cuándo se hacen esas manifestaciones? ¿Qué días son? ¿Dónde se hace? pues, para que la gente lo sepa. Sí, pues en Málaga la hacemos de 11 a 12 todos los lunes al sol, delante de la delegación de gobierno de la Junta, ¿no? Allí en la Alameda principal. 18. Pero bueno, quiero decir que también hacemos muchas más actividades, que si alguien necesita una información sobre pensiones nos puede contactar y vamos y la damos. Si alguien necesita una información individual también se puede acercar allí. ¿Y cómo acceden? ¿Dónde estáis? Nosotros no tenemos ningún local, pero pueden acceder de 11 a 12 allí en la Alameda principal Vale. y contactar con nosotros y con nosotras. ¿Alguna vez, estando en la delegación de allí, la delegada bajaba a hablar con vosotros, a preocuparse? No, allí va la policía a hacernos fotos, a ver cuántos somos y quiénes somos. Y algunas veces hasta nos dice, ay, poneros allí, que es que aquí salís con mucha sombra. Eso es todo lo que recibimos allí de la delegación. Qué bien. Y de gobernación. Pero bueno, quiero deciros que esto, si fuera solo en Málaga, pues sería, yo qué sé, claro. un grano de arena, ¿no? Sí, en una montaña. Pero que esto está extendido en todo el país. España. En todo el país, que la Coordinadora Estatal de Pensiones estamos todas las comunidades representadas. Y que en aquellas comunidades que tenemos muy poquita representación, como Euskadi, como coordinadora, hay otros movimientos con los que nos coordinamos. Sí. Nosotros tenemos una comisión que se llama Unidad de Acción, donde absolutamente todas las organizaciones pensionistas, conscientes del problema que suponen las pensiones y de que hay que luchar por mantenerlo, estamos coordinados en Unidad de Acción. La verdad. Es un movimiento con una cierta fuerza y con implantación en todo el país. Bueno, pues insistí en que defender las pensiones es posible, que solo necesitamos aumentar el número de personas que se comprometan con su defensa y que además no es solo mejorar nuestras condiciones, las condiciones de los pensionistas y las pensionistas actuales, sino también tener conciencia que este legado se lo tenemos que dejar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros nietos, a nuestras nietas, porque de ello va a depender su bienestar futuro. Sembrar fronteras, dividir generaciones.